Hola, bienvenidos a nuestra página web La Trompeta de Dios. Queremos ofrecerles en esta hora un importante tema llamado las sectas y la división de la iglesia. Recuerdo que en la época en que yo ejercía como pastor aldeano en una congregación evangélica, algún amigo mío se me acercó un día y me preguntó: oye, me llama la atención en que cada barrio de este pequeño pueblo haya varias congregaciones evangélicas. ¿A qué se debe tanta división? Bueno, en esa época, en mi poco conocimiento sobre el tema, solo atiné a responderle: no lo sé, no tengo ni la menor idea. Se me ocurrió decirle: será un mal necesario. Pero en ese momento de mi vida, en el que estoy viviendo ahora, ya tengo una respuesta que darle a mi amigo y a todos los que nos honren con su visita a nuestra página web La Trompeta de Dios. La palabra secta, en algunos casos, en el libro de los Hechos, por ejemplo, es la traducción al castellano de la palabra griega airesis, que en realidad significa elección. Pero en Hechos 24:14 es traducida herejía. En la versión Reina Valera, revisión de 1960. No obstante, en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, esa palabra la traducen secta. Dice en Hechos 24:14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así se refería Pablo a los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Se trata aquí de la defensa que hace el apóstol Pablo ante Félix, el gobernador romano en Cesarea, por la acusación de los judíos de alborotar al mundo y de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, conforme leemos en ese mismo capítulo, en el versículo 5. Pues los judíos consideraban a la iglesia una herejía, sencillamente porque Pablo y los seguidores de Cristo habían dejado de pensar como ellos. Entonces las sinagogas judías llegaron a considerarse únicas depositarias de la verdad. Entonces, esta palabra que traducen secta en la cultura religiosa denota propiamente una inclinación o predilección por determinada verdad en particular, que en el caso de Pablo consistía en haber abandonado las toldas del judaísmo por seguir a Jesucristo, el Mesías de Dios que los judíos rechazaron. Pero también se puede sectorizar, si me permiten la palabra, una religión cuando la predilección de algunas personas es hacia una perversión de la verdad, y en muchos casos esa predilección o elección hacia algo que se prefiera generalmente ocurre con la expectativa de provecho personal, provecho de carácter particular, porque las verdades generalmente son pervertidas para lucro personal, como está ocurriendo hoy en día en el mercado religioso, y de ahí surgen las divisiones y la formación de partidos religiosos o sectas. No importa que proclamen que predican la verdad, y esa división contrasta y es diametralmente opuesta al poder unificador de la verdad,
cuando la verdad es mantenida en su integridad. Cristo es la verdad, la única verdad, y Cristo no se ha revelado en división. Dice en la 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, se refiere al cuerpo humano, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el terreno de la cristiandad, generalmente son tildadas de sectas aquellas organizaciones religiosas que se supone se salen del marco salvífico de Jesucristo, porque enfatizan, por ejemplo, la ley y otros objetivos del Antiguo Testamento, etc. Y las demás organizaciones se ufanan de ser poseedoras y hacedoras de la verdad. Pero una secta es también cualquier división desarrollada y llevada a un punto de decisión voluntaria. En la historia de la Iglesia, antes y después de la Reforma, sobre todo después, hubo divisiones en torno a grandes líderes religiosos. Y en la cristiandad hay luteranos, wesleyanos, etc. O también en torno a verdades y doctrinas enfatizadas, como en el caso del bautismo. También frente al gobierno de la Iglesia, los avivamientos pentecostales, la divinidad de Cristo, la segunda venida de Cristo, la Trinidad de las personas divinas, la naturaleza del Señor Jesús y otros temas. Divisiones que hoy están enquistadas en grandes e inamovibles organizaciones religiosas. Pero Dios revela en su palabra que las divisiones, tanto grandes como pequeñas, están en la lista de las obras de la carne, comparables incluso con la hechicería. Y lo puedes ver en Gálatas 5:20. A veces, en el área emotiva de muchos creyentes, hay nocivas inclinaciones hacia determinados y hasta prominentes predicadores del Evangelio. En el caso bíblico de los hermanos de una iglesia primitiva en Corinto, una ciudad del Peloponeso griego, allí en esa congregación fundada por el apóstol Pablo, se fueron formando 4 grandes facciones en torno a determinados siervos del Señor, y estaban dando un deprimente testimonio los hermanos de Corinto frente a la unidad del cuerpo de Cristo en esa localidad. Algunos decían: yo soy de Pablo. Otros manifestaban: no, yo prefiero ser de Cetas. Otros en cambio manifestaban ser de Apolos, y los de una cuarta facción decían ser de Cristo, pero de un marco divisivo. ¿Qué hizo el Señor a este respecto? En esa ocasión usó al apóstol Pablo para recriminarles, diciéndoles, y esto lo pueden encontrar en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Allí Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, o sea, es el alimento para los bebés, y no vianda,
comida ya para gente adulta, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y conste que estos siervos del Señor, allí mencionados, Pablo, Pedro y Apolos, no se estaban promoviendo para que los creyentes tuvieran esas inclinaciones emotivas ni preferencias por alguno de ellos, como ocurre hoy en día. Muchos tienen esa tendencia de promoverse para que las personas se inclinen hacia ellos. Esos hermanos, Pablo, Pedro y Apolos, se limitaban a predicar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo y a este crucificado. Entonces, una persona o un grupo de personas que voluntariamente elige una opinión y no se somete al poder de la verdad, está automáticamente conduciendo a la división y a la formación de secta. Cuando tú eliges apartarte de la verdad, de la unidad del cuerpo de Cristo, estás en el terreno de la preferencia personal, y eso puede involucrar la esperanza del beneficio personal o de terceros, y eso trae ruina espiritual. En su segunda carta, en capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando tú decides apartarte de la unidad del cuerpo de Cristo y formar toldo aparte, como le llaman, estás contraviniendo la voluntad de Dios. Incluso estás poniendo en juego tu participación en el reino de los cielos cuando regrese Cristo, conforme la declaración del Señor mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Allí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo creyente, entrará en el reino de los cielos. No pierden la salvación y están allí en el tribunal de Cristo porque son hijos de Dios. Pero dice, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes van a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El contexto de esa declaración del Señor tendrá cumplimiento en el marco del tribunal de Cristo en su venida, para determinar qué creyentes entrarán a las bodas del Cordero y al reino milenial, conforme la revelación de la parábola de las 10 vírgenes y otros textos. Son creyentes, son hijos de Dios y estarán en el tribunal de Cristo porque tienen vida eterna recibida por gracia. Pero muchísimos no podrán entrar a las bodas del Cordero, porque a pesar de ser hijos de Dios, no han obedecido la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el Señor está trabajando arduamente por restaurar el testimonio de la unidad de la iglesia en cada ciudad o conglomerado social.
Y no se trata solo de una unidad espiritual, sino también de una comunión real, cotidiana, corporal, incluso financiera, de corazón, de mano extendida, exenta de avaricias e intereses personales. Esa comunión como la que vivía la Iglesia en tiempos apostólicos, bajo el impacto de un Pentecostés que se prolongó por muchos años, bajo el señorío del Espíritu Santo, auténtico vicario de Cristo en esta era. Fueron tiempos de tanta fuerza en la vida espiritual que hasta para ser llamados como diáconos para ocuparse de la logística y del servicio a las mesas, tenían que ser hermanos de una madurez espiritual reconocida. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban, todos los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles está centrada en Jesucristo y la unidad del cuerpo de Cristo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa unidad de la Iglesia de Cristo está hoy 1000 veces seccionada, quebrantada, enemistada, y no hay testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo, tanto que nadie sabe qué cosa es el cuerpo de Cristo. Lo que se está viendo en estos últimos tiempos es cómo se está cocinando la gran apostasía dentro del seno de una cristiandad que se aleja más del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, los versículos 20 al 22, en el marco de lo que llaman la oración sacerdotal del Señor, el Señor Jesús le dice al Padre: mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, mientras estamos en esta tierra, el Señor nos está dando la oportunidad de obedecer la voluntad de Dios por su palabra y la acción de su Santo Espíritu. Recordemos que la tendencia humana es aferrarse a las cosas materiales, es engañarse uno mismo, y eso dificulta la entrada por la puerta estrecha. Amén.